Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Agenda Social, un espacio divulgativo sobre justicia, igualdad y políticas sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás tal vez desconozcan, es el edadismo, una reflexión que plantearemos aquí en directo y de la que hablaremos con distintos entornos y entidades para explicar en qué términos nos estamos moviendo cuando hablamos de edadismo, una discriminación que tiene que ver con la edad. Así que sin más preámbulo, les invito a que se queden con nosotros y nosotras y nos acompañen en Agenda Social en el debate. Voy a presentarles a quienes estarán conmigo hoy en este debate tan interesante en un tema que, como les digo, hay a mucha gente que tal vez ni siquiera le suene, ¿no?, esto del edadismo, pero le explicaremos tranquilamente en breves instantes. Estamos con Mariano Labarrieta, bienvenida, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, nuestra madrina de programa. Sí. Te agradezco muchísimo que vuelvas con nosotros y con nosotras, porque este tema está de actualidad absoluta y yo sé que dentro de la Administración lo tenéis sobre la mesa y hay que trabajarlo profundamente. Sí, ¿no? efectivamente, sí. Bueno, es que ricasco por la nueva invitación, fue un placer estar en el primer programa y veo que seguís trabajando por nuestros temas, con lo cual, bueno, pues un agradecimiento. Y efectivamente el edadismo es uno de los temas que dentro de nuestra agenda es una parte importante porque, bueno, pues la atención a las personas mayores y el desarrollo de actividades relacionadas con las personas mayores incluye pues un estudio importante sobre lo que es el edadismo, que al final es una forma de discriminación por la edad. Y la discriminación no está bien en ninguna parte de nuestra sociedad y mucho menos con las personas mayores, que es un colectivo importante en nuestra sociedad y que no hay por qué discriminarlas de ninguna manera. Por supuesto, hablaremos, como bien anunciábamos, sobre ello y, bueno, de gente mayor y de gente joven también, ¿no? El tema de la edad, por eso edadismo, pero lo explicaremos tranquilamente. Permíteme que siga con las presentaciones, porque hoy estoy muy bien acompañada. Santi Ilarburu, él es copresidente de Euskadiko Adinekoen Batzordea. Dilo tú bien, por favor. Euskadiko Adinekoen Batzordea. Perfecto, también médico y además estáis estudiando, haciendo un estudio de investigación precisamente de este tema, porque claro, ¿cómo vamos a poder resolver las cosas que todavía no sabemos cómo son? ¿Cómo va ese estudio? Euskadiko Adinekoen Batzordea es el Consejo de Mayores de Personas Mayores de Euskadi, que se conformó el año pasado. Decidimos, en esto de la cogobernanza, que también luego podemos explicar lo que es la cogobernanza, decidimos trabajar en proyectos concretos con el Gobierno. Entonces, personas mayores trabajamos con el Gobierno en algunos proyectos. Uno de ellos es precisamente el edadismo. A raíz también, y ayudado por eso quizás, en la Agenda Nagusi este año se ha planteado el edadismo como el tema principal que hay que tratar a lo largo del año. Trabajar, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, os hablaréis también, supongo, de algunas conclusiones de este informe, que todavía no está terminado, pero ya está revelando cierta información. Bueno, el informe en realidad es una cosa particular nuestra. O sea, es decir, nosotros somos una asociación, Euskofederpen, que es una asociación de personas mayores, que abarca diferentes asociaciones territoriales. De los tres territorios. Entonces, en Vizcaya en concreto, conoceréis, es Nagusiak, nuestra federación. En total, abarcamos aproximadamente unos 230 centros sociales o hogares de jubilados. Y realmente, bueno, pues esto es una asociación que lo que hacemos es intentar informarnos, formarnos en estos temas, pues para de alguna manera ser también un contrapunto y una ayuda cuando vayamos a los foros con el Gobierno. Claro.
Después nos permitirás también conocer los requisitos por si hay gente que quiere también animarse a participar. Claro, por supuesto. Tenemos ahí al presidente precisamente de ese Consejo Técnico. Me alegro que me hables precisamente de Xavi Ibarzábal. Sí. Bienvenido también al programa, bueno, que además me traes algunos apuntes que me vas a explicar también posteriormente. Y como bien decías, es el presidente del Consejo Técnico de Eusko Federpen y también es médico. También, de profesión, también, ¿no? Sí. Que, bueno, es un valor añadido, ese trabajo, ¿no? con el tema de la salud, porque viene muy ligado precisamente a las consecuencias, digamos, de esta discriminación. Vamos a... Sí, ¿querías comentar alguna cosa, Xavi? No, lo que tú marques. Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece. Yo sí que os pediría un poquito que me defináis qué es el edadismo y en qué términos estamos hablando para aquellas personas que a lo mejor les sorprende incluso la palabra edadismo, ¿no? que tiene que ver con la discriminación de la edad, pero un poquito más ampliamente, ¿quién me comenta en qué nos basamos cuando hablamos de edadismo? Bueno, yo empiezo, pero luego ellos... En realidad es eso, es la discriminación que utiliza la edad para crear determinados estereotipos y determinados conceptos sobre las personas mayores que llevan a tener unas conductas que son negativas hacia las personas mayores y hacia la propia sociedad. Se tiene el estereotipo de que las personas mayores son más frágiles, necesitan cuidados, pueden ser dependientes, son inactivas, y todos esos conceptos hacen que la imagen que tengamos y la conducta que tengamos hacia las personas mayores no sea la adecuada. O sea, que les ponemos unas etiquetas por el hecho de tener cierta edad que puede no corresponderse a la persona. No. Por ejemplo, a la hora de la dependencia y de los cuidados, solamente un 15% de las personas de más de 65 años son dependientes, con lo cual, o tienen dependencia, con lo cual hay un 75% de personas que hace muchísimas actividades, se relaciona a las personas mayores también con los cuidados, con receptoras de cuidados, cuando en realidad muchas personas mayores están cuidando todavía o a sus padres, claro, pues porque la esperanza de vida es mucho más grande, sí, y están cuidando a sus padres o a sus nietos. Total. O ayudan a sus hijos, con lo cual hay determinadas conductas y determinados conceptos que no favorecen en nada y no ponen en valor lo que son las personas mayores, porque además eso, la esperanza de vida nos lleva a que parece que el punto de inflexión es la jubilación, ¿no? Que parece que en el momento que dejan de trabajar ya, pues eso, son personas necesitadas de apoyo, cuando en realidad eso no es cierto, y pueden crearse un proyecto de vida desde que se jubilan hasta que pueden entrar en dependencia, como entraba todo el mundo, pero que son muchísimos años. Y además yo creo que es que tenemos a las personas mayores, yo siempre lo digo, más preparadas de la historia, no solamente los jóvenes que vienen recibiendo muchas, sino que ahora mismo las personas mayores a los 65 años están en su plenitud, bueno, y a los 60 y tienen muchas cosas que hacer. Absolutamente. Esta mañana justo hablaba con una mujer, María Jesús, que igual luego nos ve y nos escucha, que estaba jubilada y que acababa de hacer una carrera. ¿Por qué no? Esa inquietud, ese interés por la vida, ¿no? Sí. Que sigue permanente, sigue abierto y sigue activo, qué importante. Y además, según los datos, ¿no?, demográficos, la cantidad de gente mayor que vamos a tener de aquí a unos años va a ir creciendo, aumentando y además con una posición muy importante en nuestro entorno social. Bueno, el edadismo. Está claro que ya está sobre la mesa este tema. ¿Cómo se manifiesta el edadismo? Es decir, sabemos que existe un tipo de discriminación, que hay, bueno, estereotipos, como decías, pero ¿qué manera tiene de manifestarse? ¿En la actitud, el lenguaje? No sé, un poco cómo se manifiesta después, ¿no? Porque supongo que a cualquier persona que le preguntemos, ¿eres edadista? Y dirá, a mí me da igual, pero luego en el trato, no sé, ¿cómo se manifiesta? Marian ha dicho una cosa muy importante, que son los estereotipos. Los estereotipos se crean a través de unas creencias o unas ideas, ¿no? Pero ¿a qué puede llevar eso? Precisamente llega al sentir, al sentimiento, y entonces nace el prejuicio. Y una vez que ha nacido el prejuicio, ese sentimiento de algo en contra, o que puede ser positivo, pero llegamos a lo que es ya la actitud, al actuar, y ahí ya está la discriminación ya plantada. Quiero decir que esto es una secuencia y que es tratable además, pero que es importante conocer esa secuencia. Ejemplos de edadismo hay muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas que han sucedido recientemente, ¿no? En la pandemia, ¿qué ha ocurrido? Pues que el trato que se les ha dado a las personas mayores en las residencias
no es justo por parte de la sociedad. Y esto se ha callado. No ha ocurrido nada. Ahora parece que ya no ha ocurrido nada, ¿no? Pero en cambio, lo que ha pasado, eso debíamos analizarlo. No ya tanto que la persona mayor, es lógico que con enfermedades, y nosotros como médicos lo podemos decir, lógicamente es más fácil que se muera, porque tiene menos defensas. Claro, está más débil, más vulnerable, Exacto, por supuesto. pero en cambio, el trato que se le ha dado en esas muertes, muchas veces en soledad, eso es edadista. Otro ejemplo, por ejemplo, la brecha digital, ¿no? Los bancos han avanzado de una manera impresionante en sus, digamos, digitalizaciones, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que esto está clarísimo, además, porque en un estudio reciente que precisamente se ha hecho a través del gobierno vasco, se ha visto que las personas menores de 75 años tienen conocimientos de Internet, en un 75, 3 de cada 4 manejan Internet. Y en cambio, los mayores de 75, la media es solamente un 25%. Claro. Hay 50 puntos de diferencia. Lógicamente no han vivido el Exacto. renacer y Entonces, el desarrollo, eso ¿no? es. Todo lo que han hecho los bancos a la hora de cerrar, digamos, oficinas, etcétera, pues ha repercutido en una parte o en un segmento de la sociedad que ha quedado absolutamente excluido. Afortunadamente tenemos buenos Exacto. ejemplos, ¿no?, de gente que ha peleado por ello Eso y ha es. conseguido pequeños Exacto. logros. Entonces, ¿no? hay muchos ejemplos, ¿no? Esto a nivel interpersonal, ese paternalismo hacia las personas mayores, en las que no te preocupes, que ya te hacemos esto. ¿Cómo que te hacemos esto? Es lo que yo quiero que Depende, hagáis. ¿no? Cómo esté esa persona. Exacto, Si necesita exacto. ayuda, está bien. Que tenga esa capacidad, esa autonomía. ¿Por qué tiene que perder su autonomía una persona que por el hecho de que se ha jubilado? Personas con una trayectoria vital impresionante y de repente pues quedan como ciertamente excluidas, ¿no?, de la sociedad. Claro. Y eso no. Xavi, quizás el tema de la salud, como bien se nombraba, es uno de los, digamos, como bien explicabas, todo ese proceso mental que sufrimos hasta que interiorizamos esa discriminación. Claro, siempre relacionamos gente mayor con mala salud. Quizás, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Bueno, eso puede ser, aquí ha habido una cuestión, yo creo, bastante importante, que es la siguiente. Perdón, esta sociedad está experimentando desde hace unas décadas un proceso de modernización, ¿Sí? y digo entre comillas lo de modernización, que es a todo lo que nos imaginamos que es modernización y además se manifiesta por rechazo al sufrimiento, rechazo al dolor y finalmente, casi hemos intentado hacer una especie de aislar el fenómeno de la muerte, de morir y rechazarlo, una especie de rechazo a la muerte. Esto es algo que se ha dado en nuestra sociedad en una especie de final de la modernidad que estamos asistiendo de un muy largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, esto afecta a toda la sociedad y, lógicamente, afecta a la gente mayor. ¿Y cómo se manifiesta este rechazo en ocasiones, apartar la enfermedad, esta intolerancia a este tipo de temas? Bueno, pues se ha manifestado por una especie de juvenilización, no sé si es correcta la palabra, que lo que no sea joven parece que no puede aportar, ¿no? No tiene Entonces, valor. Se observa un intento por parte de muchas personas mayores de adherirse plenamente a lo que es ser joven. Claro. Es decir, un nuevo culto a la forma juvenil, que se manifiesta inicialmente, yo creo, por un cambio en la estética de las personas, la estética de las personas mayores cada vez es más joven, manifiestamente además, ¿no?, en todos nosotros, y de esa manifestación estética estamos pasando a un cambio no querer envejecer, incluso ideológico. Claro, ¿no? claro. Y esto es un problema, puede presentar varios problemas, y uno de ellos es que se pretende hacer una especie de blanqueamiento, ocultamiento del fenómeno de envejecer. Vivimos en una especie de nueva primavera,
que se nos ha regalado. Nuestros padres no tuvieron esa posibilidad y nosotros sí. Hay un regalo de unos 20 años más o menos, ¿no? Fíjate, Hasta que no que es la poco, gente se 20 hace años más estamos hablando mayor. de mucho tiempo. Y en esos 20 años se presentan algo así como tienes una nueva oportunidad, es más, tienes un nuevo futuro. Y eso es un tema que si queréis luego lo comentamos más, sí. porque intervengamos todos, ¿no? Pero a mí me parece que es un tema bueno y a la vez encierra sus peligros. Qué interesante reflexión, Xavi. Efectivamente, 20 años, no es nada. O sea, El problema, Eva... si estás bien, además, ¿no? Y lo Claro. puedes aprovechar y tienes la capacidad para Sí. poder desarrollar, bueno, pues un montón de actividades que a lo mejor a lo largo del año Claro, de tu todo vida no tiene has su podido. contrapunto, porque efectivamente son 20 años de regalo de vida, pero lo que hemos hecho es alargar la vida a base de hacer más dependientes, o sea, de ser más dependientes. Ocurre que de esos 20 años, 12 está calculado que estás más o menos activo y sano. De media, ¿no? Ya vives dependiente. Claro. Lo que tendríamos que intentar... Porque la medicina es- también avanza, incluso a nivel Eso médico, es. ¿no? Pues digamos que se intentan solucionar cosas, pero no llega al 100%. Lo que ¿no? se dice, esto, dar calidad de vida a la vida Claro. y no alargar la vida porque sí. Entonces, esto sí que eso es un tema que, vamos, se nos escapa un poco ahora, pero es muy importante. Lo que está claro es que el tema ya está en las mesas de reflexión, ya aparte de vuestra investigación, también desde el Gobierno vasco estáis asumiendo, ¿no?, esa nueva mirada hacia ese sector. Europa, en este caso, tiene mucho que contar, puesto que es un continente, ¿cómo lo llamaríamos?, de más edad, ¿no? Y ahí sí que ya se puede registrar, porque quizás hay otros lugares, otros países que son más jóvenes y no tienen este registro, aunque también tienen, por supuestísimo, gente mayor, y yo estoy segura que estos son como nuevas corrientes que surgen y se expanden a nivel internacional, más ahora con los medios tecnológicos a nuestro alcance, que enseguida, ¿no?, se expanden estos temas. Pero hasta tal punto está de actualidad que ha habido ya el primer foro sobre edadismo aquí en Bilbao, donde bueno, pues distintas entidades, asociaciones, etcétera, ya han estado debatiendo también, y estábamos viendo algunas imágenes mientras comenzábamos el debate, y tenemos también pues algunas personas que nos han querido aportar un poco sus reflexiones. Os invito a que las escuchemos, ese foro, primer foro de edadismo que ha surgido aquí en Vizcaya, que ha sido recientemente, hace unos días. Vamos a escuchar qué nos cuentan. Agustín, ¿dónde estamos y por qué? Vamos a ver, estamos aquí ahora reunidos con un grupo para tratar sobre el edadismo, que a través del Gobierno vasco, promocionado por el Gobierno vasco, donde bueno, hemos compartido una serie de personas de diferentes edades, principalmente mayores, y hemos estado hablando sobre esto, sobre el mundo de los mayores y sobre el edadismo que sufrimos las personas mayores. ¿Crees que tenemos claro lo que es el edadismo, Agustín? No, yo creo que no. Yo creo que estamos empezando una fase de lo que es el edadismo. No somos conscientes de lo que es el edadismo. El edadismo se puede sufrir en el día a día, es decir, cuando esas personas a la hora de tratarles hacemos que no se sientan a gusto, tratarlas a veces como niños, a veces los médicos como tratan a las personas mayores como que no entienden, como que no son conocedores de lo que les pasa. Es decir, el edadismo yo creo que se está descubriendo poco a poco, aunque viene de largo, pero yo creo que tiene que ser reivindicativo. Es decir, yo creo que las personas mayores tenemos que ser reivindicativos de nuestros propios derechos. Y que no se nos trate como adultos, que somos adultos, no somos niños, no somos tontos, somos lentos, podremos ser algo más lentos, pero nos costará también aprender, pero tenemos capacidad para aprender. Y ahí nos tenemos que reivindicar, yo creo, el mundo de los mayores. Celia, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Porque, claro, estamos hablando de edadismo y lo asociamos a personas mayores. Hola, pues yo estoy aquí porque soy la presidenta del Ares Euskadi, la asociación que agrupa a las entidades, a las residencias sin ánimo de lucro a nivel nacional, y aquí a la representación de la Ares Euskadi soy yo como presidenta. Por eso estoy aquí, para a veces también hablar de las personas mayores que están en instituciones que quizá no tienen mucha representación en este tipo de foros, pero que también deben estar presentes aquí casi en el final de sus vidas, con un nivel de dependencia muy elevado, pero que también necesitan estar aquí para que hablemos por ellos y para que traslademos su mensaje a este tipo de foros a los
los que agradecemos muchísimo que nos inviten, para que aquellas personas también tengan su representación aquí en ese tipo de reflexiones. ¿La sociedad actual sabe lo que es el edadismo? No es un término que se ha acuñado hace bien poco, lleva ya mucho tiempo, pero ¿tenemos claro qué es el edadismo? Yo creo que todavía no lo sabemos. Creo que durante muchos años trabajamos contra el machismo, luego trabajamos contra el racismo muchos años antes, y ahora deberíamos luchar también contra el edadismo. Creo que debemos luchar por una sociedad que sea igualitaria y que no prive de ningún derecho a nadie con independencia de su condición, sea de género, sea de edad, y creo que tenemos que luchar contra esto. Y no sé si estamos muy concienciados o muy convencidos de que este es el único futuro para lograr una sociedad en la que queramos vivir. ¿Hemos sacado alguna conclusión de este foro? Sí, creo que hemos aprendido que tenemos que dar nosotros los primeros pasos, perdonad nosotros como persona mayor, pero que somos nosotros que tenemos que dar los primeros pasos, intentar dar ejemplos a diario de cómo queremos vivir en esta sociedad que tenemos que construir entre todos, y seguir trabajando y seguir dando guerra. ¿Qué conclusiones hemos sacado? ¿Qué es el edadismo? Bueno, pues es una discriminación por edad, pero no solamente a personas mayores, también podemos tener discriminación por edad, pues cualquiera de ellas, incluso a los jóvenes también se les discrimina por edad. ¿Qué conclusiones hemos sacado? Bien, que hay que luchar, que hay que luchar con los jóvenes, toda la sociedad, para que nos miren a los mayores como personas, que necesitamos participar, construir nuestro propio proyecto de vida y, bueno, que nos valoren. Estábamos escuchando, bueno, pues estas primeras conclusiones. No sé si queréis añadir alguna más. Yo haría una tenéis el informe también, ¿no? En Yo desarrollo. haría una pequeña, no sé, pues para tener una cierta perspectiva también histórica, ¿no? Esto no es del todo nuevo, esto de la marginación o posible marginación de las personas mayores. Es bastante viejo en la historia. Bastante viejo. Si uno coge textos antiguos de, por ejemplo, la descripción que Aristóteles, conocido filósofo, ¿verdad?, por todo el mundo, hace a las personas mayores, resultaría hoy demoledor. Pero es que luego hay, a lo largo de toda nuestra cultura cristiana, por ejemplo, que hemos recibido, hemos oído aquello de abandonarás a tu padre, a tu madre, abandonarás. Hemos conocido cómo religiosos dejaban el convento solamente para atender a sus padres cuando estaban en una edad muy avanzada y tenían que cuidarles. Es decir, esto no es relativamente nuevo, ¿no? Quizás es el término lo nuevo, ¿no? Incluso yo diría que hoy en la práctica de la atención, porque el tema médico sale enseguida, se repite, claro, ¿no? Yo diría que el esfuerzo que se está haciendo, que se ha hecho en Euskadi, y seguro que en otras comunidades también, y no tengo ninguna duda, pero en Euskadi, porque lo he vivido de primera mano yo, el ir retirando todas las sujeciones mecánicas en residencias de personas mayores que están en sillas de rueda, retirar las sujeciones mecánicas, etcétera, y sujeciones químicas también, me parece que ha sido un avance muy positivo, que también hay que decirlo. Es decir, pese a que puede quedar una idea de cuánto edadismo hay, bueno, y cuántas cosas se están haciendo que a lo mejor la gente no las sabe, pero se están haciendo, claro, como positivas, claro, ¿no? Me parece que a lo mejor estamos viviendo la época, bueno, pues pues a lo mejor el nombre se pone ahora de moda, pero realmente llevamos ya, yo creo que un tiempo en esta sociedad tomando conciencia de algunas cosas. Claro, siempre se trabaja antes digamos, la acción y luego se le da nombre, ¿no? Muchas veces. Pero en Europa, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud da algunos datos. 1 de cada 3 personas en Europa afirma haber sido víctima de edadismo. Es decir, ya tenemos algunos datos constatados. Sí, yo quería comentar, al hilo de lo que decía Javi y los comentarios que he oído, que no debemos asociar el edadismo al victimismo. O sea, yo creo que sería un error que nosotros como personas mayores apareciéramos ante la sociedad como víctimas. Sí, eso lo llaman el edadismo autoinfligido, que al final dices, es que como soy mayor, a veces te sirve el hecho de... que tú mismo o misma te lo echas a la el espalda. Autoinfligido, que dicen, claro, que es el edadismo. Yo creo que debemos, como han dicho aquí, en las entrevistas, de alguna manera seguir siendo autónomos en nuestros pensamientos y en nuestra forma de hacer, ¿no? Hay edadismo, o sea, en el sentido de que se vulneran derechos quizás, y por eso hay que combatirlo. Pero
no aparecer como unas víctimas de la sociedad, sino todo lo contrario, es decir, queremos mejorar eso. Rebatirlo Por lo tanto, con la acción positiva, ¿no? queremos participar en mejorar eso, ¿no? Y esa es nuestra demanda en este momento. Hay una frase muy sencilla que me parece muy interesante: la edad no te define. No tienes por qué, cuando cualquier actividad, cualquier cosa, ¿no? Parece que la edad marca lo que puedes y no puedes hacer de la administración, a la hora de recibir, no sé, ayudas, a la hora de participar en cosas. Es verdad que, bueno, pues hay muchas veces que una edad, no lo sé, en un concurso, en un certamen, etcétera, tiene una edad, pero a lo mejor deberíamos plantearnos por qué no ampliar, ¿no?, ese registro, para que, bueno, pues si hay personas que quieren apuntarse, que lo puedan hacer también, ¿no?, la edad. Tenemos una cierta tendencia a dividir a la sociedad en cajones. Sí. Eres niño, eres adolescente, eres joven, eres mayor, eres mediano, eres maduro, eres trabajador, no eres trabajador. Clasificar de algún modo, y según eso ya haces el estereotipo. Pero ya hemos visto que si seguimos la secuencia del estereotipo, termina en discriminación. Entonces debemos pensar, darle una vuelta a todo esto y pensar en una transformación social donde las personas mayores colaboren igual que lo hacen las personas que trabajan en la sociedad. Además, nuestra facultad en este momento es, de alguna manera, ofrecer... Aportar, ¿no? Sí, pero ofrecer nuestro tiempo y gratis. O sea, que es que yo creo que eso tiene que ser aceptado. El tiempo es uno de los grandes valores, quiero decir que al final el trabajo eso es lo que significa también, ¿no? Claro. Tiempo ocupado en una actividad. Exacto. Entonces es un registro que tiene que estar bien estructurado y sobre todo que ahora que tenéis tiempo podéis aportar muchas cosas porque tenéis un bagaje pues con muchísima experiencia que yo creo que no se debería perder. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que hay. En estos sistemas de cogobernanza que estamos teniendo con las personas mayores, pues desde nuestra dirección, pues creando la comisión que ha comentado Santi a través de la Mesa de Diálogo Civil. Eusko Federpen. Y la Euskadiko Adiñeko Batzordea. También, vale. Que tenéis tanta actividad ahora, pasamos de cero a mil. Decidimos proyectos a desarrollar en virtud de lo que las personas mayores nos presenten y nosotros intentamos, bueno, pues darles forma y colaborar con ellos. Tenemos proyectos súper interesantes que estamos desarrollando. Uno de ellos es el edadismo, pero otro de ellos es Alchor 7.0, otro de ellos es pues la revisión el estudio de cómo están ahora mismo los centros sociales para mayores, que también hay que adaptarse. Claro. Y las personas mayores que empiezan a ser mayores ahora, porque han dejado de trabajar, no porque sean mayores, porque también es cierto que hay personas mayores que están mucho más activas y tienen muchas más capacidades que muchos de los que no somos tan mayores, pero que también nos estamos haciendo. Entonces, el revisar los centros sociales, el edadismo, todas estas cosas que hacen que las personas mayores tengan el papel que tienen que tener en la sociedad, que no es un papel pasivo, ni es un papel de receptores de todo lo que les podamos dar. Yo creo que tienen todavía mucho que dar y que tienen un proyecto de vida que tienen que crearlo, porque es cierto que dedicas una parte muy importante de tu vida a trabajar y a sacar adelante a tus hijos, pero que ahora hay un periodo muy grande de cosas para hacer. Que veo que va a ser importante hacer un glosario de terminología, ¿no? Porque claro, estamos cambiando también algunas cosas. Ya no es un centro de jubilados, ¿no? Por ejemplo, que ya está en desuso, porque antes sí que es verdad que se jubilaban y, bueno, pues era un centro donde todas las personas que estaban ahí, jubilados y jubiladas, etcétera. Ahora ese término ya queda en desuso, por ejemplo. No, es que de alguna manera lo que ha ocurrido es que, aparte de que somos muchos más jubilados, hay un porcentaje de gente joven que no se acerca a los centros sociales, hogares de jubilados. No hay renovación, quieres decir, ¿no? La media de uso, de edad de uso de los centros sociales es de 75 años. Claro. Entonces, hay un porcentaje de gente que se jubila joven y que está precisamente activa y que de alguna manera, bueno, pues no entra, digamos, en ese juego. Eso es lo que decía Marian, que quizás incluso hay que cambiar el término, ¿no? Que podría ser un centro cultural, no sé, por ejemplo, con distintas actividades, no solo lo de siempre. Sí, ha comentado ella que es el edadismo autoinfligido. Si yo toda la vida, trabajador, he tenido un estereotipo y unos prejuicios, me he podido crear unos prejuicios sobre la persona envejecida, lógicamente, cuando me jubile, pues diré, madre mía, y ahora ya estoy jubilado.
pasas ¿qué es a lo que habías hago? clasificado, claro, Y formas mucha parte de gente ello. lo que tiende es a abstraerse de la participación. Claro. Y lo que tenemos que hacer precisamente es participar. Seguir participando en la sociedad. Está muy bien todo el ocio y todo esto y todo hay que seguir manteniendo, por supuesto, pero la participación. Y en este momento participamos en una cosa clarísima, que es el cuidado de nietos, que por otra parte parece como una obligación familiar y no está reconocida, digamos, socialmente. No ya porque te paguen o no te paguen, sino reconocimiento social. Y hoy en día, sin los abuelos, probablemente los nietos pues no podrían hacer muchas actividades. Efectivamente, y además es gratuito, Exacto. de confianza, educacional. Y bueno, además dentro de quizás algunos tipos de discriminación, también incluye el hecho de que las abuelas, ¿no? A mamás, cuiden mucho más, incluso que... También. Sé que hay tites también, por supuesto, y pero hago un mucho llamamiento, las mujeres tienen que reaccionar más todavía que los hombres, porque de alguna manera son más también, son más que los hombres. En el cuidado, ya sabemos que pero están nos mucho superan más en relacionadas, número, ¿no? nos superan muchísimo en número, porque la sobrevida que tiene la También, mujer también. es de 5 años más, por lo tanto hay muchas más mujeres jubiladas También. y tienen que participar en los órganos, digamos, de las asociaciones y en nuestros centros sociales más activamente. Pero quizás precisamente por eso, porque están al cuidado de los pequeños, que no Y en tienen algunos tanto, casos de los padres también, o de los de padres, los nietos no y tienen de los tanto tiempo padres. para una actividad más social o más pública, ¿no? Al final es un entramado complejo. Sí, es Quiero decir complejo. que arrastramos, ¿no?, una serie de costumbres que hemos vivido, que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que estamos continuando hasta que no haya un momento de reflexión propio y se determine esto sí o esto no. Pues yo conozco ya también gente, ¿no?, más mayor, abuelos, abuelas, hay tites a mamás, que han dicho, no, yo también quiero mi tiempo personal. Claro. ¿Por qué no? Ahora que esos 20 años de los que hablábamos, por supuesto, si los tienes y no los disfrutas, ¿de qué te sirven? Yo, al hilo de ha utilizado Santi dos palabras, ha usado, ¿no? Una es la autonomía Sí. y otra es la palabra obligación. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre esos dos temas porque me parece que están siempre dando vueltas detrás de todo esto, ¿no? Con mucha frecuencia uno coge un texto que ha publicado una institución geriátrica, gerontológica o cualquier asociación y utiliza palabras autonomía, independencia y autodeterminación de manera indistinta. Y eso, personalmente creo que eso es un error. Primeramente, no existe la independencia personal, no hay nada independiente. Ya. Quizás Robinson Crusoe cuando andaba con un Sí. loro por aquí, pero tengo alguna duda. Sí, que somos seres sociales, ¿no? Y el problema sería que, en realidad, ¿a qué se está llamando autonomía personal, ¿no? Y esto yo creo que no se termina de hacer un esfuerzo por aclararlo un poco más. Y creo que lo más correcto sería entender la autonomía personal como lo han entendido algunas personas, diciendo que se trata de que la posibilidad de movilizar los recursos propios de cada persona para hacer frente a las adversidades que le van sucediendo. Los recursos propios, los Claro, que tengo yo. claro. En eso consistiría la autonomía personal Muy y no en una colección de derechos para elegir o no firmar un papelito de un consentimiento informado para hacerse un escáner en un hospital. Que esto yo creo que esto es muy importante, ¿no? Me parece a mí. Y la segunda es la palabra obligación. Y en este sentido, creo que nuestra sociedad ha pasado de ser lo que era antaño una sociedad de personas con deberes y obligaciones a una sociedad en la que de rendimientos, que se le llama, de intereses personales, ¿no? Y mucha gente nos sentimos diciendo qué obligaciones tenemos con los inmigrantes, con el problema de la capacitación de las personas con discapacidad física, con las mujeres, con los problemas de género, etcétera, etcétera. Bueno, sí, y el tema de con las personas mayores, ¿qué obligaciones tenemos con las personas mayores? Y tengo la sensación de que en esta sociedad ha hecho un corrimiento de obligaciones
diciendo, bueno, esto le corresponde más a la Diputación Foral de Vizcaya, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, que cree más residencias, que cree más centros de día municipales, etcétera, etcétera. Tengo esa sensación, y esto me parece que es un error, ¿no? Las instituciones no tienen responsabilidades éticas, tú como persona sí, y son cosas que convendría que en algún sitio tienen que estar lo mejor reflejadas. Vamos a necesitar muchos foros de debate, me parece a mí, ¿no? Que están sobre la mesa muchos términos. Sí que es verdad que cuando hablamos de edadismo estamos centrándonos sobre todo en la gente de cierta edad. ¿Cómo se denomina ahora? ¿Gente mayor? ¿Cómo hay que denominar? ¿Gente mayor? ¿Gente de edad? Hay que tener cuidado, no te metes en un lío, ¿verdad? Claro, claro, porque la terminología es muy importante para que la definición no sea ya discriminatoria en sí. Pues en ese debate que has presentado, como hemos visto un vídeo, hubo una persona que hizo un elogio, en el buen sentido de la palabra, hablaba y decía que él, bueno, que se sentía mayor, que se sentía viejo, y estaba como orgulloso o le parecía bien, y a mí me gustó bastante, ¿no? O sea, que en el cuando te sentido de autodefines como persona mayor... Sí, que no tenía ningún problema en ese sentido. Hizo un elogio muy sensato y muy razonable. Esto estará en la hoja de ruta, ¿no? También. Quitando punta a las palabras, ¿no? La terminología, que es muy importante. Sí. Bueno, a mí alguna vez me han preguntado, ¿y tú cómo te sientes? Y yo, vamos, llevo 3 años y medio jubilado y yo me he declarado persona mayor. Sin definir exactamente ni viejo ni tal. Ni viejo nada. Tiene una connotación, yo creo, más despectiva, ¿no? Eso es, y viejo cuando es se como habla algo... de vejez también, viejas son ¿no? las cosas, no las personas. Exacto, ¿no? Y bueno, pues persona mayor, a mí no me de afecta edad, para claro, nada. Estamos hablando de edadismo, pues de edad, Eso es. tampoco sé... Bueno, me refería sobre todo, primero a cómo denominar, ¿no? Porque esto de los términos es muy importante para que uno, cuando se lo digan, no se sienta discriminado o discriminada, y segundo, porque nos hemos centrado mucho en la gente que va cumpliendo años, pero también el edadismo tiene que ver con la gente joven. De hecho, aquí también en Bilbao, qué casualidad, lo tenemos aquí muy cerca, en la Escuela de Mondragón, pues en la Universidad de Mondragón, también se tuvo como debate el tema de la edad de la gente joven, puesto que a ellos a veces también se les discrimina por el hecho de ser jóvenes. Es que todos los jóvenes sois unos vándalos, es que todos los jóvenes sois. Bueno, pues ellos también aluden a que la edad no tiene que ser la que defina lo que son las personas. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuentan. Estamos en el Bilbao Berrikuntza Factoría, que es el edificio de Mondragón que tiene en Bilbao, la calle Iritarte, y pues estamos haciendo un taller sobre el edadismo y así en la sociedad de hoy en día, y pues bueno, estamos aquí para darnos cuenta igual un poco mejor de qué es lo que estamos viviendo y cómo podemos cambiar para que esto vaya mejor y podamos convivir todos muchísimo mejor y con más optimismo. Estamos haciendo un taller sobre el edadismo para que los jóvenes seamos más conscientes de que dependiendo de la edad que tengas, puedes tener más dificultades a la hora, pues, tanto de trabajar como de comunicarte igual con cualquier persona de edad más joven o más mayor, y estamos intentando dar ideas para solventar este problema que tenemos actualmente en la sociedad. Vale, Lola, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? Pues un poco analizar la sociedad de hoy en día, los problemas que hay, un poco para nosotros que tenemos la posibilidad de en un futuro un poco crear esos cambios que cada vez vemos que necesitamos más, pues un poco concienciarnos y a ver si podemos aportar como nuestro granito de arena en un futuro. Estamos llevando a cabo una charla en la cual estamos hablando sobre el problema, lo típico, ¿no? Lo que es, qué significa verdaderamente el edadismo, que es en plan, por parte de los jóvenes, lo vemos como si fuese algo normal, algo que es espontáneo. En cambio, también hay otras partes que lo ven, que es como un problema, ¿no? En plan, es despectivo, como se ha dicho antes en la presentación, lo ven como algo despectivo. ¿Crees que la gente sabe lo que es el edadismo? No, yo sinceramente, pocos días después de saber sobre esta charla, literalmente pregunté, ¿enanismo? Irónicamente, o sea, lo escuché mal, soy un poco sordo, no te voy a mentir, pero el edadismo es, a ver, por lo de edad, ya me lo imaginaba, pero es un tema interesante a tratar. Y sinceramente agradezco mucho al ayuntamiento que haya venido aquí a explicarlo. ¿Crees que la sociedad sabe lo que es el edadismo?
no creo que lo sepa, pero sí creo que, o sea, el concepto en sí no creo que lo sepa, pero sí que creo que son algunos detalles de, te puedes dar cuenta de que existe, pero igual no sabes el nombre concreto de Pues no, yo personalmente pues me acabo de enterar hoy de que existía ese término, o sea, que yo creo que es una cosa que nunca hemos trabajado tampoco, o sea, en el instituto y así, pues entonces pues sí que creo que merece la pena que todo el mundo supiera y que pensáramos un poco más en ello, porque así podríamos ayudar de una manera positivamente a la sociedad. ¿Crees que la sociedad sabe lo que es el edadismo? Yo diría que no, y yo creo que es un problema y yo creo que es algo de lo que todos deberíamos de ser conscientes, porque es un problema actual bastante grave y cada vez se está dando más a conocer, pero creo que todavía no somos todos conscientes. ¿Qué es el edadismo? El edadismo, pues un problema que yo creo que cada vez todos vemos más, ¿no? Al final es una serie de estereotipos que estamos como creando como sociedad sobre si eres más mayor, pues no eres capaz de hacer X tipo de cosas, si eres más joven, pues tienes más responsabilidades o menos responsabilidades. Un poco, pues eso, al final el diferenciarte por tener una edad u otra. Que muchas veces no nos damos cuenta, pero constantemente decimos comentarios edadistas pues a las personas, tanto a las personas mayores como a las más jóvenes. Como por ejemplo? Como por ejemplo nuestros mayores. No son nuestros mayores, son los mayores. O a la hora de comunicarnos con los mayores, que los tratamos como si fueran niños pequeños y en verdad no lo son mayores, tenemos que tratarles como personas adultas. Con nosotros, por otra parte, ocurre que igual nos toman como si fuéramos más tontos o como si no tuviéramos experiencia y como si fuéramos inferiores a ellos solamente por la edad que tenemos. Que aunque parezca que no, tenemos también muchos rasgos comunes, tanto los más jóvenes como los más mayores y los de la edad del medio, pero también que tenemos que algunas veces aparcar nuestras diferencias y que con ello, o sea, si nos empatizamos y nos entendemos entre todos mejor, o sea, yo creo que podríamos convivir muchísimo mejor de lo que ya hacemos y darnos cuenta de que igual estamos dando cosas como que son lo más importante en nuestra vida, que resulta que luego no lo van a ser y que podemos en plan como recapacitar un poco de las decisiones que podemos llegar a tomar. Pues me voy con buenas conclusiones, bueno, con buenos sentimientos más que nada. Siento que voy a aprender bastante y que gracias a una nueva compañera de equipo, pues que voy a llevar muchas cosas en claro a casa. Y obviamente después de llevarlos a casa, llevarlos a práctica en la vida real, porque de eso se trata, bueno, esta universidad, de llevar a la realidad la práctica. Lola, ¿alguna conclusión? ¿Algo que hayamos aprendido que no te esperabas, que hayas dicho, ostras, no me había dado cuenta de esto? Pues de muchas cosas, o sea, al final yo creo que hay muchas cosas que como sociedad tenemos implementadas que al final como que no nos damos cuenta de que hay, una vez habiéndolas verbalizado, como que te das cuenta de, joder, es verdad, al final inconscientemente tachamos a gente por las edades y luego no te das cuenta y... ¿Ponme algún ejemplo? Pues por ejemplo, lo que han dicho del médico, por ejemplo, yo he ido más de una vez con mi mamá, por ejemplo, al médico y siempre se dirigen a mí, a la hora de recetarle algo o de decirle, pues, le está pasando esto, en vez de dirigirse a mi abuela, que es totalmente consciente, se dirigen a mí. Entonces es un poco eso, que no había sido consciente todavía y que lo hayan dicho ha sido como en plan, es verdad. Ser conscientes es una de las claves, ¿no? Para Sí. plantearnos cuando sucedan este tipo de situaciones, pues cómo actuar o cómo tratar, ¿no?, a la persona con la que estemos hablando. Tanto personas más jóvenes como más mayores, que la edad no marque ni determine o presuponga un cierto estereotipo, como hablábamos antes. Está claro que el tema está de actualidad. Ahora, ¿en qué momento estamos? ¿Qué hoja de ruta tenemos? ¿Qué conclusiones lleváis a cabo en ese estudio que tenéis? Por puntualizar, ¿no?, para que tengamos algunas claves. A ver, yo creo que una cosa que se puede intentar es buscar una solución, y creo que es como bastante difícil, ¿no? Los problemas se abordan más que solucionarlos, hay que abordarlo. Claro. Y pueden tener varias soluciones, ¿no? El problema ya está reconocido, que es una parte importante, ¿no? El edadismo entendido, referido a la persona mayor, yo creo que hay dos cosas que se pueden tener en cuenta y que son importantes. Una, realmente la vida de todas las personas está más o menos dividida en tres grandes partes. Una, te dedicas a estudiar, otra a trabajar, y el problema empieza cuando viene la tercera parte de la vida, en donde no se ha inventado nada todavía,
se dice hay que estar activo, pero no se dice en qué, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces quizás conectar con todo lo que no se ha hecho antes. Y no me refiero a viajes solamente, que me parece muy bien, y a hobbies solamente, sino empezar a disfrutar y explorar valores nuevos que tú no los has valorado antes. La inquietud por la Por vida, ¿no? ejemplo, has valorado mucho los valores instrumentales, el dinero, la tecnología, etcétera, etcétera. Los instrumentales. Pero los otros valores no los has explorado. Y yo creo que es una buena ocasión para, Por falta de tiempo, ¿no? para hacerlas. Muchas Falta de veces. tiempo Puede y ser, de otras puede cosas. ser. Tiempo, eso de que no tenemos tiempo, yo creo que todos conocemos a gente que no hace demasiadas cosas, por delante les sobra el tiempo. Yo creo que esto sería una cosa, la más importante, ¿no? De saber que te queda una tercera parte en la que nadie te lo va... Tú tienes que contar tu sentido de la vida también un poco, ¿no? Y tu sentido de la vejez, hablando correcta y dignamente, ¿cuál es? ¿Y cuál te gustaría que fuera? ¿Y cómo te gustaría que te vieran? ¿Y qué es lo que tú crees que tienes que hacer? Y poder desarrollarlo, En por parte supuesto, está en tu mano. Evidentemente no vas a permitir que te hagan daño, pero eres tú el que tienes que encontrar un sentido a la vejez. Si no, te tratarán, como decía esta chica tan joven que ha salido a última hora, que iba con su mamá a la consulta, ¿no? Que se dirigían a ella. Tú notarás que te tratan de manera beneficente y te molesta. Y tú lo que quieres es que te traten justamente, que es otra cosa distinta. Entonces, yo creo que ahí está. Tú tienes que empezar a decir, a marcar tú un poco el camino, tú, Además, de manera autónoma. Vosotros, como médicos, ¿no? Estáis, digamos, en el otro lado, es decir, en esa cuando aludes, ¿no? a la persona y te refieres a ella. Sí, el tema del paternalismo, bueno, yo creo que en medicina ya lo venimos tratando desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo desde mis inicios, al principio la medicina era bastante paternalista, es decir, tú le decías a un paciente lo que tenías que hacerle y si no lo aceptaba casi terminaba en un enfado por parte del médico, ¿no? Hoy en día, vamos, eso ha ido evolucionando y hoy en día tienes que negociar con el paciente eso. Pero hay un problema que es lo que decía Xavi, que así como nos enseñan a ser médicos, por ejemplo, y a mí me han formado desde los casi 0 años hasta los 32 que terminé mi residencia en cirugía, esto me han formado como médico. Y he trabajado 40 años en Osakidetza, ¿no? Pero resulta que no me han formado para ser mayor. Y es que mi vida, en teoría, yo me puedo morir mucho antes personalmente, pero mi vida media es de 80 años como hombre y de 85 como mujer. Quiere decir que hay un porcentaje que no ocurría antes porque los jubilados se morían muy pronto. Entonces, esto que va a ser un periodo muy largo y no estamos preparados. O sea, que para falta eso. un aprendizaje Hay que hacer para un adaptarse, porque aprendizaje, también es una época de la vida en la que pierdes, no estás en la misma agilidad, como decíamos antes, que en la etapa más joven y también te tienes que adaptar, ¿no? Quiero decir que bueno, tú misma ves que tus capacidades no son las mismas. También psicológicamente afecta, ¿no? a las personas. Y lo que decían ahí es verdad, tenemos que, todos estos sustantivos de ismo, si lo pensamos un poquito, no traen muchas cosas buenas. Yo creo que hay que... desterrar, ¿no? La terminología misma de edadismo ya nos trae ya una cierta sugerencia, discriminación, tal, no sé qué, ¿no? Cuando lo que debemos pensar es con las generaciones jóvenes, pues de alguna manera de conseguir que esta sociedad pues sea más equilibrada, que tenga un recorrido mejor. Ellos van a llegar a ser mayores también y van a tener este mismo problema. Vamos a construir desde ahora, no un envejecimiento más lógico. Claro, claro. Bueno, está claro que quizás hay que cambiar el relato, ¿no? Sí, yo a raíz del último vídeo
el proceso Agenda Nagusi tiene diferentes foros, ha sido ya el foro de personas, por llamarlas expertas, que fue el foro inicial, luego ha sido el foro de las personas mayores y el de los jóvenes, que fue ayer, que yo también estuve, pero ahora toca el intergeneracional. Yo creo que lo intergeneracional es lo importante. Primero, porque los jóvenes también en algún momento se han sentido discriminados, 2 de cada 3 personas se han sentido discriminadas por su propia juventud o por, bueno, pues también por esos estereotipos que hay sobre los jóvenes. Y segundo, porque ellos van a ser, como decía Santi, mayores y van a transmitir a sus generaciones posteriores un concepto diferente de lo que es ser mayor. Entonces, la parte de Agenda Nagusi que tiene que ver con lo intergeneracional a mí me parece tremendamente importante. En la presentación que hicimos ayer de la jornada de trabajo, pues cuando les hacías ver que las personas mayores están cuidando, pese a que se dice que son perceptores de cuidados, cuántos haitites hay que están cuidando a los nietos o cuántos haitites hay que están cuidando a sus propias, y así como que se movían en la silla como, pues es verdad. O sea, se despertaron muchas ideas que en ellos ahora mismo están en otra historia, están en estudiar, están en tener un trabajo muy bueno, están en competitividad, están en éxito. Entonces, lo intergeneracional creo que es tremendamente importante, el juntar a las personas más mayores que ya lo están viviendo con los jóvenes que lo van a vivir, porque lo van a vivir, pese a que lo vean muy lejos, y que además van a transmitir a las siguientes generaciones, me parece muy importante. Y creo que los medios de comunicación también tenéis una labor muy importante, el lenguaje no edadista, las imágenes de las personas mayores. Ya está la publicidad y la comunicación, por supuesto. Está mejorando mucho. Pero que además es un impacto continuo. Claro, ¿no? La imagen de una persona mayor es una persona en silla de ruedas. Por ejemplo. No sacas nunca a una persona mayor, bueno, pues como los que están aquí hoy acompañándonos, que nos dan 1000 vueltas a los que somos un poco más jóvenes. Y ya como decía Xavi antes, ¿no? Un poco que incluso las personas mayores quieren transformarse para ser jóvenes, ¿no? El hecho de, no sé, pienso en la cirugía estética, ¿no? Mucha gente mayor que parece que no ha envejecido nunca, ¿no? Ese miedo a no querer mostrar lo que la edad te aporta, Pero ¿no? ese miedo viene es consecuencia de las conductas que hemos tenido hacia ellos por ser personas mayores, porque les han hecho sufrir. Claro. El hecho de tratar a las personas, ya decido yo por ti, porque ya eres mayor, a qué residencia tienes que ir, o no, vamos a ir a este médico y no vamos... Que no, que yo puedo decidir, lo decía Santi. El miedo a enfrentarse a esas conductas les hace decir, bueno, pues que no sepan que soy mayor. Sí, o simplemente el hecho de que quieran hacer algo y que, no, tú no, que ya eres mayor, ¿no? Ese tipo de contestaciones, ¿no? Porque muchas veces sí que es verdad que hay gente que tiene criterio y quiere decidir por su propia vida, pues parece que los hijos, las hijas, con el interés, ¿no? De apoyar, de ayudar, etcétera, pues también no se dan cuenta que el hecho de que les quiten de medio y que no se sientan útiles también repercute negativamente, ¿no? Aparte de la intergeneracionalidad, que es muy importante, o sea, hay estudios que han demostrado que el niño es receptivo, quiere mucho a sus abuelos, aproximadamente hasta los 12 años o una cosa así. Esto es una generalidad, Pero a partir de los 12 años empieza una especie de despegue, ¿no? Claro. Incluso de sus familias, ¿no? Bueno, pues la cuadrilla, no sé qué, los amigos y amigas pesan más porque digamos, ¿no? otra forma de pensar, ¿no? Claro. Y claro, lógicamente la parte de educación también en las escuelas y demás, para que eso no ocurra, esa transición así tan brusca no ocurra, es muy importante también. Aparte de que nosotros podamos estar con los jóvenes y con los maduros y con los que haga falta, pero también a nivel educativo se deben imbuir una serie de valores que luego pues, no terminen en prejuicios. Bueno, lo que está claro es que no vamos a poder resolver todas las cuestiones sobre edadismo, pero sí que queríamos traerlo aquí para debate en distintos entornos y entidades, para que tuviesen esa mirada, esa reflexión y, como no, que a partir de ahora pues miren un poco con más atención cuando traten con personas con una determinada edad. Vamos a irnos al registro de noticias, que también hay otras noticias sobre servicios sociales en nuestro entorno en Euskadi, y después volveremos con el punto final. Sí que me gustaría que me detallaseis un poco cuál es vuestra mirada, vuestro interés, una conclusión rápida y hasta aquí llegaremos con el programa de hoy. Así que nos vamos a las noticias, lo primero.
Euskadi se convierte en la primera comunidad en contar con una estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia. Se fijan 4 ejes de actuación durante los próximos 4 años centrados en la prevención, detección precoz, atención y reparación del daño causado. En 2020, casi 1.500 menores de 18 años fueron víctimas en Euskadi de un delito, incluyendo casos de violencia intrafamiliar, de pareja y delitos contra la libertad sexual. Euskadi es la mejor comunidad para tener más de 55 años. Un informe de la Fundación Mafre la sitúa como la que tiene las pensiones más altas y en la que la población llega a esta edad en un estado de salud más favorable. También podemos presumir de tener la tasa de desempleo más baja entre las personas de mediana edad que quieren seguir trabajando. Más de 3.600 niños y niñas participan este curso en el programa coeducativo NAICO que impulsa Emakunde. El objetivo es que niños y niñas aprendan valores relacionados con la igualdad, el respeto y la no violencia y sepan trasladar estos valores a las pequeñas cosas de cada día, a las elecciones y comportamientos cotidianos. La mitad de la juventud de Euskadi acostumbra a leer libros en su tiempo libre. Esta cifra era inferior a las registradas en 2012 o 2016, pero superior a la de 2008. Según el Observatorio Vasco de la Juventud, las mujeres leen más que los hombres y el colectivo de 25 a 29 años lee más que el de 15 a 24. Pensionistas vascos han reanudado esta semana sus movilizaciones para mostrar su adhesión a los actos del 1 de mayo. En las concentraciones han denunciado el incremento disparatado del coste de vida que está afectando de forma más negativa a cada vez mayor número de personas pensionistas, así como el hecho de que las medidas adoptadas por los gobiernos para hacer frente al problema son netamente insuficientes. Bueno, pues para terminar sobre el edadismo, algunas conclusiones. Marian. Bueno, este es un punto de partida. Agenda Nagusi cada año organiza un tema importante relacionado con las personas mayores. Hemos hablado en años anteriores del apoyo a los cuidadores, hemos hablado el año pasado de cómo queremos que sea el modelo residencial para las personas mayores y este año nos ha tocado el edadismo. El proceso de Agenda Nagusi es todos estos foros de trabajo a lo largo del año y en el último trimestre intentaremos ya presentar las conclusiones y presentar acciones determinadas que ayuden a evitar y que ayuden a paliar un poquito todas estas conductas discriminatorias que tenemos hacia los mayores. Utilizaremos a los medios de comunicación, a Telebilbao entre ellos, porque colabora con nosotros y utilizaremos todas las posibilidades que desde el Gobierno tengamos para seguir trabajando. Y eso nos puede llevar a que el año que viene tengamos este tema o tengamos temas relacionados con el edadismo que seguiremos trabajando. Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de todas esas conclusiones para trabajar sobre ellas y, sobre todo, para poder divulgarlas y que la gente sea consciente, ¿no?, de estos temas tan importantes. Os recuerdo que este programa se emite en toda Euskadi a través de Teledonostia, Televitoria y Telebilbao, y también a través de Internet, ahora que hablamos de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, Marian, y, por supuesto, aquí estamos. Es que ricasca. ¿Qué nos puedes decir, Santi? Bueno, pues que vivimos en una sociedad muy individualista, en la que por fenómenos de consumo pues cada vez nos separan más, pero que nosotros como especie humana hemos subsistido por tener cohesión. Y yo pediría al Gobierno en concreto que trabaje ese fenómeno, el de la cohesión social, y todo lo que pueda ser elemento de cohesión social que se potencie. Lo que nos une, más que lo que nos separa, ¿no? Pues te agradezco mucho también la visita, porque sé que además venís desde Donosti. Sí. Está muy bien. Muchísimas gracias. Xavi. Bueno, pues para terminar, yo creo que es para distinguir algo distinto, ¿no? Pero en unión con los dos. Yo creo que pediría a la gente que destine un poco de su tiempo para pensar qué obligaciones tenemos con los demás. Obligaciones personales, ¿no? ¿Cuáles son mis deberes, no? El otro día escuché una conferencia en Donostia a Sergio Ramírez, el que fue vicepresidente de Nicaragua con Daniel Ortega y ahora exiliado en España, y decía que había un problema, y es que lo de todos nos parece que va solo y nos ocupamos solo de lo nuestro. Y creo que tiene toda la razón, ¿no? Un hombre con una trayectoria impecable, actual premio Cervantes, y me pareció que es así, ¿no?
cuáles son mis obligaciones social, con... ¿no? ¿Cuáles son mis obligaciones con los mayores? No las que tenga la Diputación Foral, que ya verá, claro, sino las mías propias, ¿no? Me parece que eso sería para mí lo más importante, por ejemplo, para empezar a andar. Pues te agradezco también muchísimo las reflexiones que nos has planteado, porque entre todos vosotros y vosotras pues trabajaremos, esperemos, en cohesión, de forma conjunta y por supuesto con una hoja de ruta, porque tengamos mejor calidad de vida y porque todos y todas nos sintamos incluidos en lo que nos toca vivir, cada uno con sus circunstancias y todos de forma individual y colectiva, por supuesto. Y que la edad me parece muy importante, ¿no? La edad no te define, que te definan tus acciones, lo que tú quieras, lo que tú elijas, etcétera, etcétera. Gracias por acompañarnos. Gracias. Seguiremos en contacto. Eva. Nos vamos a ir, como siempre, con algunos números, con algunos teléfonos de interés y algunas notas a través de Agenda Servicios Sociales. Y volveremos la semana que viene con temas tan interesantes como este del edadismo, que espero que haya quedado claro, y si no, pues investiguen, que también siempre es bueno saber un poquito más y ser conscientes, ¿no?, de forma personal de lo que estos términos significan. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Servicios que te pueden interesar. En la web www.euskadi.eus podrás encontrar toda la información referida al Departamento de Igualdad, Justicia y Servicios Sociales de toda Euskadi. También las webs y teléfonos de todas las áreas que pueden apoyarte en mejorar tu calidad de vida. Betion es un servicio de teleasistencia 24 horas al día, todos los días del año. Un equipo profesional te atiende y apoya en todo momento. Te permite realizar tus actividades fuera del domicilio con tranquilidad y seguridad gracias a un pulsador o medalla roja de asistencia y tan solo por 4 euros al mes. Betion es un servicio de confianza para más de 65.000 personas en Euskadi. Infórmate en el 012. El programa Auzolandegiak de Campos de Voluntariado Juvenil de Euskadi de este año ya tiene abierto el plazo de solicitudes. Es una actividad en la que un grupo de jóvenes de diferentes procedencias se compromete de forma voluntaria y desinteresada a desarrollar durante un periodo de 2 a 4 semanas un trabajo de proyección social, combinado con actividades complementarias. Máximo 100 jóvenes. Para apuntarse, atención telefónica llamando al 012 o al 945 018 000 y presencial en las oficinas del servicio Zuzenean. Gazte Aukera, portal de información, actividades y servicios para jóvenes de Euskadi.